Bienvenido gente a un nuevo video. Pues en este video vamos a decirle cómo subir muchísimo poder. Claramente es para esos jugadores que le encanta pues tener demasiado poder. No le importa si quiere ser Rally Trap, Rally Elite. Muchos me han hecho la pregunta esa, muchos seguidores, mucha gente que a veces no me sigue en las redes. Bro, quiero subir poder rápido, ¿cómo le hago? Pues hay muchas formas, raza. Primeramente, una de las formas que no sé si has escuchado. Bueno, soy solo poder en tropas. Tengo T4 o claramente pues tengo T5. Eso te hace subir muchísimo poder. Bueno, acaba la cosa. Cuando tú subes mucho poder, es difícil migrar. Quiero que tenga eso, la desventaja. Pero te da otras ventajas, como algunos dicen, es que me piden el gremio tanto poder, si quiero entrar en ese gremio. Ok, como le digo, son las tropas, son las investigaciones, claramente los héroes, los monstruitos y todo eso, pues tiene que llevar como un círculo para que te esté dando cosas el juego, ¿no? Porque si tú nomás sube poder y no lo estás aprovechando, pues no vale la pena. Bueno, principalmente hay dos cosas. Hay jugadores, como te digo, solo tropas, solo investigación o solo ataque. Mayormente, si tú eres Rally Trap, no se recomienda mucho subir mucho poder. Si tú eres, por ejemplo, Rally Elite, tampoco se recomienda a veces subir demasiado poder. Nada más hacer las investigaciones correctas, ¿no? También vamos a hablar de eso. Bueno, ok. Esta cuenta, por ejemplo, no tiene límite de poder. Por eso les digo, hay que procurar estar ahorrando. Les voy a dar una recomendación, no es para que crezcas muy rápido. Bueno, en esta cuenta tiene 1.3, pero si te das cuenta tiene 494 millones, casi 500 millones en puro poder de tropa, raza. Viéndolo bien, es demasiado. Si a mí me llegan a seriar o algo por el estilo, pues quedaría más o menos en que, calcúlale, 700 millones por ahí. Pues la recuperación que haría me quedaría en 1 billón. Bueno, investigación, 663 millones en solamente investigación, bro. Bueno, las investigaciones. Bueno, quiero subir poder, bro. Bueno, principalmente tú vete por la T4. Cuando tú no tienes límite, vuelvo a repetir, vas a investigar todo lo que sea, bro. Lo que sea, hasta la muralla, bro. Entonces, como te digo, no es recomendable hacer la muralla, carnal. Pero si tú no tienes límite de seguir creciendo, hazlo. Esto, recuerda que este video va para eso. Solo quiero subir poder, bro. Muchísimo poder. Vuelvo a repetir porque hay gente que va a ver este video, bro. Pues que subiste ese video, pues no es recomendable estos dos. Pero si quieres subir tanto poder, que te dé igual lo que sea, ¿me entiendes? Bueno, otra de las cosas que te da muchísimo poder son estas investigaciones, las mejoras. Que te ayuda a tener todos los intercambios, tener tu sitio que te cuesten menos las tropas. Todo esto te va a ayudar a crecer con más poder. Entonces, recuerde, llego a las T4, que mejoro. Si quiero subir mucho poder, mejora militar, bro. Luego, liderazgo de ejército, bro. Que va a tener todas las cuñas, que vas a tener más porcentaje de ataque. Todo eso es recomendado, bro. Comando militar también es muy recomendado para las fortalezas, para tener muchísima energía y tener más talentos, bro, para investigar más rápido, para hacer las tropas más rápido, para tener más talentos ahí incluidos, ¿no? Ok, que sigue, los monstruitos te da demasiado poder. Cuando tú llegas al pacto 4 es muy necesario tener todo esto demasiado, bro. Entonces es como vayas creciendo. Y después de esto, pues vas por las T5 como lo estoy haciendo yo. Entonces, cuando tú estás subiendo poder, dale la T4 junto con las mejoras y liderazgo y el comando. Bueno,
Y la otra cosa, cuando tú ya mejores esto, vas a hacer tropas más rápido. Porque va a tener todos los talentos, va a tener las cosas así. Por ejemplo, yo todavía tengo 238 tecnorruedas. Sin meterle dinero, raza. Aquí solamente se van coleccionando los 40 tecnorruedas. Entonces ya llevo meses pues que no he hecho mucha investigación. Si tuviera la posibilidad, porque ahorita nada más, ya cuando llegas al límite de los monstruitos, ya todo es libros, pues. Entonces, es interesante que, por ejemplo, esta cuenta tiene esta cantidad de investigación, por eso les digo que ahí está el poder, y 21 millones de ejército, pero si te das cuenta, la otra cuenta tiene menos poder, pero tiene menos tropa, raza. Esta cuenta. ¿Por qué tiene más investigación? Porque pues se ha dedicado más a las T5 y todo eso. Tiene 866 millones. Si me llegan a seriar, le bajaría como 200 millones o menos. Entonces, si te das cuenta, 30 millones de ejército de héroe. Porque cuando era pay to win esta cuenta, pues en su momento pues se compraron varios héroes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿me entiende? Entonces, importante saber eso. Bueno, ahora va a haber un evento en el Orlo Online. Por eso la recomendación que yo les doy es tratar de ahorrar todo el tiempo para eventos, no gastárselo así diario, nada más para eventos solitarios, eventos infierno, desafíos. El desafío del héroe hay que conseguirlo. Importante eso, las investigaciones, cuando investigues hay que todo el tiempo ir por los héroes. Bueno, aquí dice que hay un evento que es para aumentar tu poder. Dura 2 días, yo creo que es el 20%. Bueno, hay que aprovechar esos eventos todo el tiempo, raza. Todo el tiempo les recomiendo. Una de las estrategias que yo les voy a dar para crecer muchísimo poder y tener energía y tener todo el tiempo gemas y todo, porque las gemas también te hacen subir poder y todo eso, es ahorrar, gente. Ahórrate, por ejemplo, unos 4 días, 5 días, no gastes nada y de cuenta que dale vuelta, bro. Eso ser eventos solitarios. Si no hay eventos especiales, si hay eventos especiales, vete a gastar ahí. Bueno, esa es la cosa, que ahorra unos 4 o 5 días y ahí empiezas a gastar. Bueno, 3 días dale duro a los eventos y vuelve otra vez a ahorrar. Así, ¿me entienden? Ese es el tip que le doy. Por eso le digo, hago videos estos largos charlando con ustedes para que sepan. Entonces, estas son las recomendaciones. Ahorra 3-4 días, pum, lo gastas. Ahorras gemas, no sé, una semana, un mes, pum, lo gastas en eventos. ¿Me entiendes? Esa es la cosa para tener buena armadura, para tener mucho poder. Pero para poder es eso, bro. Ahorrarte una semana, no estarlo en cuanto salgan aceleradores, gastártelo, no, bro. No, eso nunca lo hagas, bro. Hazlo para eventos especiales de que salgan aquí en noticias o eventos infierno, pero no le des diario porque te va a desgastar y nunca va a tener cositas. Otra recomendación que les doy yo es que si ya tienes bastante poder y tienes buena armadura, pero si no tienes buena armadura, trata de matar nivel 3 si no tienes buena armadura todo el tiempo. Monstruo nivel 3 o monstruo nivel 4, bro, si tienes la oportunidad. Ahora viene. Esto te va a dar muchos aceleradores de 15 horas. Muchísimo, a veces te da por 2, bro. De investigación o normales. Así que muy atento. Otra cosa que les recomiendo. Ahorra tu energía y vete a cacerías. Ahorra tu mes de energía. No más mata lo que te pide el gremio.
Y así, yo por ejemplo tengo para ir a una cacería y todo esto lo es ahorrado, carnal. Nada de meterle dinero. Bueno. Ok. Es como un círculo, como les dije. Les he dicho varias veces. Bueno. Ok. También las estrellas sagradas. Es recomendable ahorrar 15 días. 10 días. Porque salen eventos de repente. Ahorita no tengo porque creo que me las gasté. Las estrellas sagradas. Pero nada más. Trata de gastarte las estrellas sagradas. Eso también te va a hacer aumentar mucho poder. Nada más en los monstruos que te dan ultra raro. Nada más los recomiendo ahí. Ahí vas a obtener energía, poder ir a cacería, a conseguir aceleradores y así creces de poder, bro. Pero ahorren, güey. No se lo gasten así diario. Traten de ahorrar 4 o 5 días y se lo gastan. Empiezan a hacer eventos solitario mayormente. ¿Entiendes? Y si puedes ahorrar más, 10 días, 15 días, mucho mejor, ¿no? Entonces, ya les dije, la investigación es la parte de aquí, los monstruitos. Ahora, dices tú, quiero cazar ese nivel 4. Ok, tengo que dedicarme a los monstruos que me dan todo esto. Por ejemplo, la ayuda de investigación, el cazador terrestre es el más recomendado y que te esté dando tropa, raza. Bueno. Como te digo, tiene que tener la investigación de los patos 4 perdida. Y ya después de eso, el más recomendado para tener gemas y estar obteniendo para tu escudo es el Gemín Duendecillo. Este, el de las gemas. Ok, ahora como te digo, si estás ahorrando tú, las estrellas sagradas a veces te suelta hasta 10.000. Y si tienes 15 días más o menos, vas a obtener bastantes estrellas. Entonces te va a dar a 3 y te da 2 de 10k. Entonces en 15 días te va a soltar 7 veces, le vas a poder dar. Entonces una de esas 7 veces te va a soltar hasta 2 de 10k, bro. Aproximadamente te suelta hasta 2 a 3. Esa es la cosa. Entonces maxéalo este. Este es el recomendado. Luego dices tú, necesito expandir mis gemas. Dale a este. Pero hay otro héroe, como les dije, que te va a estar dando tropas, que es el Drider. Y tienes que maxearlo. Pero primero lo que yo te recomiendo es este, bro. Es el truco estrella, el Gemín Duendecillo. Son los dos que yo más recomiendo en subirlo, ya que te da gemas y te va. Pero principalmente este, bro, el truco estrella, para que agarres gemitas, para que agarres aceleradores, agarres energía. Si tú más o menos con 15k 20k de energía puedes conseguir hasta por ejemplo, con 20k de estrellas sagradas puedes conseguir hasta más o menos unas 23, unas 30 de 2000, unas 2 de 20k, ¿me entiendes? Y tienes muchísima suerte, bro. Eso te va a hacer a conseguir mucha energía con las estrellas, haciendo el truco estrella. Y luego pues haciendo las investigaciones correctas, ahorrando, gente. Y todo el tiempo, como te digo, cuando hagan tropas, trata de hacer con eventos solitarios para que consigas más energía. Eso, yo no hago tropas. A veces he hecho tropas nomás porque sí. Pero mayormente lo hago, si hago muchas tropas es por el evento de infierno, ¿no? O el desafío. ¿Me entienden? O algún evento en especial que haya en noticias. Nada más. Ahorita, por ejemplo, yo tengo para matar, para ir a una cacería y estoy ahorrando aceleradores. Ok. Tengo energía para ir a una cacería. O me pongo a cazar nivel 4 yo solo en el gremio. Y así consigo bastante aceleradores. Pero lo más recomendado, si tienes energía, vete a una cacería de nivel 4. Ahí con Visconde o con la Sally, con el gremio CTZ. ¿No? Importante.
Y como yo tengo varias cuentas, raza, como la Estampanú que está subiendo muchísimo poder, no me importa subir, la verdad. Y es una rally trap. Cada quien juega diferente, entonces muchos me han preguntado el aumento de poder, así que ya les di la recomendación, raza. Importante saber todos estos movimientos, ¿no? 238 Tecnorueda. Creo que en esta tengo más, bro. No recuerdo, a ver, deja ver. Entonces ahí está el aumento de poder. Es importante ponerse los talentos todo el tiempo. 549. Imagínate si tuviera los libros, pues aumentara muchísimo poder, bro. Bueno, raza, pues ahí está el aumento. Los héroes, los monstruitos, lo más importante, el truco estrella, el pato 4, pues ya sabe, el saber fan para cazar ese nivel 4 y todo el tiempo hacer tropas cuando haya eventos, ¿no? Con gemas, con aceleradores, como sea, bro, cuando haya eventos especiales para hacer tropas. Pues ya se viene uno. Así que yo, por ejemplo, en esta, como les dije, tengo aceleradores y ánimo. La otra no. La otra tendré, no sé. Este acaba de hacer tropa hace poco, unos solitarios ahí. Entonces ya me toca ahorrarme. Me toca ahorrar hasta que salga el otro evento. Pero si te das cuenta, tengo de investigación. No tengo los normales, bro. Porque ya me los gasté ahorita. Porque ya tocaba. Así que esperemos que salga un buen evento, bro. Ahí está. Espero que haya gustado el video. Ya sabes, deja tu like, suscríbete en otro video. Adiós, gente. Si aumentas poder, ánimo.